Esta es una mañana que yo entiendo también que tiene que ver con una tremenda guerra espiritual. Que Dios nos haya juntado no solamente en esta mañana, un día sábado a la mañana, a recibir y a ser instruidos y edificados, es una batalla espiritual, sino que la mayor batalla espiritual es que te sentó con tu pareja al lado. Es complicado, ¿no? Orar juntos es complicado, sí, porque oramos diferente, porque somos diferentes, pedimos de formas diferentes. Está la pareja con que él o ella empieza orando y va por las naciones, por el mundo, y pasea y va y ora por el huérfano, por el perdido y esto, y está el otro que es más puntual y dice: Señor, haz esto, es lo que necesito, punto. Y si nos comparamos a la hora de orar o de buscar del Señor, indudablemente nos vamos a encontrar, como dijo la pastora y decía ayer el pastor Daniel, que somos totalmente diferentes. Así que es imposible tratar de mirarnos de igual a igual. Y por eso creo que la vida y el enemigo, sobre todo, ha planeado una estrategia como para terminar de desunirnos o apagarnos o maltratarnos o simplemente a veces colocarnos en las veredas opuestas por las opiniones diferentes que tenemos o la forma de ver la vida. Y esto tiene que ver con la adversidad. No sé si el pastor Daniel me dio para hablar del tiempo de adversidad por todo lo que viví el año 22 al 23, pero bueno, fue parte de una historia de adversidades. Yo pensaba en estos días cuántas adversidades hemos pasado en la vida. Déjame definírtelo como lo dice el diccionario, pelado, lo que es la adversidad. El diccionario dice: la adversidad es una situación adversa, contraria, de mala suerte, difícil de sobrellevar. Es la suerte adversa, el infortunio, un suceso o una situación que se caracteriza y está dominada por la desgracia en la que se encuentra una persona. ¿Y qué decirte? En algún momento de la vida todos nosotros nos podemos ver identificados en esta definición que da el diccionario. Más de uno de nosotros hemos pasado por situaciones de adversidad. Y si yo viera esta mañana la adversidad como la define el diccionario, la vería también en una temporada que cristianamente nosotros la llamamos el desierto. ¿Cuántos de ustedes han pasado por un desierto o estás pasando un desierto? En algún momento de la vuelta de la esquina de la vida nos encontramos viviendo algo que no esperábamos. La adversidad es eso, algo que yo no esperaba que pasara. Me levanto una mañana y de repente me encuentro con algo que explotó, que está pasando, que yo no lo planeé, no lo pensé, no lo busqué, no hice agenda, cita en el día para que eso pasara. Y de repente ahí está. De repente eso explotó y no tiene que ver simplemente la adversidad con el pecado. Tiene que ver con cosas que van a pasar a nuestro alrededor, para los cuales no estábamos preparados, no estábamos pensando la vida en ese momento. Y a eso nosotros los cristianos le llamamos desierto, pero es un desierto que es aún más potente. Porque en el desierto muchas veces nosotros pensamos, bueno, el desierto es un momento, una temporada pequeña, a algunos se les hace larga. Porque no hemos aprendido lo que dice ahí el profeta, ¿no? Que el Señor nos lleva al desierto para seducir nuestro corazón y volver a hablarnos y atraernos hacia Él. Así que si en la etapa del desierto no estás aprovechando, capitalizando que el desierto es la temporada de Dios para volver a enamorar nuestro corazón, para que Él conquiste nuestro corazón, porque algo que Él ya había conquistado, algo lo sacó al Señor, lo corrió de foco y ahora hay otra cosa que está ocupando el primer lugar. Entonces el Señor permite el desierto para volver a ocupar el primer lugar, enamorarme a mí de Él, mucho más, y de repente ahora Él vuelve a ser el centro. Y por eso la adversidad o el desierto tiene connotaciones que nos llevan a entender que es una guerra espiritual. El desierto tiene una connotación que también puede en algunas personas hacerte dudar. Más o menos, pero hacerte dudar. El rey David fue uno de los que experimentó la adversidad, que por otro lado no deja de ser, como te vengo diciendo, un tiempo de batalla espiritual en la cual hay que enfrentar lo que es contrario a lo que sostenemos, a lo que digo, a lo que declaro.
La adversidad me confronta realmente con lo que nosotros llamamos crisis de fe o crisis de creencia. Si todo lo que vengo diciendo, todo lo que vengo cantando, porque permíteme decirlo como lo digo en la iglesia somos Gardel, levantamos las manos, cantamos, adoramos, ponemos los ojos en blanco, baja la vaca volando, no sé, te cae una espada del cielo, profetizamos y todo. Pero cuando viene el tiempo de la adversidad, pareciera ser que todo eso que profetizamos, que declaramos, que cantamos, re lindo, te lo entrego todo, ay Señor, te lo entrego todo, te lo entrego. Salís afuera y pasa algo que no esperabas. ¿Cuán profundo va a ser esto que le acabamos de cantar al Señor de que le entrego todo? A mí me ha pasado más de una vez. 18 de julio del 22 lo tengo muy marcado, es el más marcado y presente que tengo en mi vida. 2 días antes me sacaron los puntos de una cirugía. Fin de semana levanto fiebre, el lunes me cita el médico, vení, te meto el tomógrafo, salgo del tomógrafo, me voy a casa, me llama el celular y me dice, ¿dónde estás? Me vine a casa, no, venite al sanatorio. Bueno, Ale, vamos al sanatorio. Llegamos al sanatorio, me meten en un box y de repente me empieza la enfermera a sacar el reloj, sáquese el anillo y me empieza a explicar, no, lo que pasa es que en la tomografía vimos que había líquido desparramado adentro, te tengo que meter ya al quirófano. Ok, ese ok que es un ok que te están golpeando y que no entendés mucho que es ok, ¿no? Ok, un beso Alejandra, nos vemos en un rato. Cuando me despierto 3 horas después, terapia intensiva. Cable acá, caño por acá, caño por otro lado. Y no lo esperás. De repente la vida te cambia de la noche a la mañana y se te empiezan a pasar un montón de cosas por la cabeza y acá no se salva el que tiene mucho a Dios o el que está muy alejado. Te pasa la vida y te vino todo de golpe. Y ahí, en ese tiempo de adversidad, es donde empieza la verdadera batalla espiritual. Y David fue un experimentado en la adversidad. Por eso digo, es un experimentado en la guerra espiritual. El Salmo 16 declara a David en el versículo 6, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Claro, el rey David está escribiendo este salmo cuando ahora es rey. Ya llegó al reinado, ahora lo acaban de declarar el rey y de repente se levanta, no sé si una mañana o está caminando una tarde o está meditando en una noche y de repente, no sé cómo, de repente agarra y escribe este salmo magnífico. A mí me ha marcado este salmo hace muchos años. Y dice, las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Claro, te explico rápidamente por qué dice eso. David fue un hijo ilegítimo. David no era hijo legal del matrimonio. Su papá en algún momento se tiró una canita al aire. Le llegó a la casa y le dijo, vieja, tenemos unos hijos. Sí, tenemos esto. No, hay uno más. Y te lo traigo para que lo criemos. Difícil, ¿no? Por eso cuando lo destetaron, 6, 7 años, que termina el destete en la comunidad judía, lo enviaron a cuidar las ovejas, y cuidar las ovejas no era salir al campo y volver a la noche, era salir y quedarse con las ovejas hasta que terminaban de pastar ahí y llevarlo a otro lugar a pastar. Es en ese contexto un muchachito de entre 9 a 12 años que escribió el Salmo 8. Cuando miro los cielos, obra de tus dedos, digo, pienso, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Estaba cuidando las ovejas. El Salmo 23, Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. ¿Dónde lo escribió? Cuidando las ovejas. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Claro, porque en la noche, cuando se escuchaba el rugido del león o el aullido de un lobo o el gruñido de un oso, él estaba cuidando las ovejas. Yo creo que las ovejas lo cuidaban más a él que él a las ovejas. Y ahí recibe toda una revelación del Señor. Y ahora llega el reinado por fin y dice, las cuerdas me cayeron en lugar deleitoso, porque el hijo primogénito es el que se llevaba en aquella época el 80% de la heredad del padre. O sea, si vos eras varón y eras primogénito, estabas hecho. Tu viejo te heredaba el 80%. O sea, Sebastián, si fuéramos judíos, sería el que se lleva el 80%. Mariano, donde le caiga la cuerda. Y entre más hijos varones tenía, porque en aquel momento se le entregaba a los hijos varones, ¿qué hacía el papá? Agarraba unas cuerdas, las señalizaba, separaba en ese 20% tal vez de tierra que tenía, las tiraba al aire y como cayeran, este porcentaje para vos, este porcentaje para vos y este porcentaje para vos. Pero la cuerda de David no estaba en la mano de su papá porque no era un hijo legítimo. O sea, a él no le correspondía herencia, él jamás iba a tener una heredad. Y el que le planea la heredad en su infortunio es el Señor. Aleluya. Entonces, cuando él llega al reinado, dice, no es la cuerda de mi papá físico, es la cuerda de mi papá Dios el que me hace llegar al reinado. Por eso las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me toca. Aleluya. Él prepara la herencia para nosotros.
Pero para vivir esa herencia, él tuvo que pelear una batalla espiritual de infortunios, de cosas que no esperaba. Llega al campamento a llevarle pan, vino, queso a los hermanos. El padre lo manda con una canasta extra de pan, vino y queso para el capitán, para que lo dejen entrar. Era argentino, la coima. Y cuando llega el hermano mayor, agarra y le dice: ¿a qué viniste? Yo conozco la maldad de tu corazón. Perdón, te vengo a traer pan, te vengo a traer queso, te vengo a traer vino. Papá, el viejo quiere saber cómo estás. Yo no estoy haciendo nada malo. ¿A dónde dejaste las pocas ovejas de papá? Siempre la pasó mal. Es un tipo experimentado en el infortunio. Ahora, en el versículo 5 de ese mismo salmo, David en el Salmo 16 dice: tú sustentas mi suerte. Y yo no quiero hablarte esta mañana de la suerte como cuando alguien te saluda y te dice suerte, ¿no? Oh, y te tocó, te cayó la suerte. No, esto no es que te cayó algo, no es que tenemos la varita mágica. El Espíritu Santo no es una hada madrina que te toca la cabeza y ¡plum!, explotan las cosas. No, el Espíritu Santo es poder de Dios. Es la tercera persona de la Trinidad. Es Dios mismo que camina con nosotros a nuestro lado en el peor de los momentos y en el peor de los días. Y está en el gozo cuando lo celebramos. Él está presente. David supo esto desde pequeño. Por eso escribe: la suerte, el Señor es el que sustenta mi suerte. La suerte no me la trae un amigo, no me la trae una condición, no me la trae un socio, una socia, no me lo trajo un buen negocio. La suerte, desde el concepto de David, que es la bendición de poder obtener aquello que me ha sido dicho o declarado o pensado desde el corazón de Dios, llega a mi día aún en medio de todos los infortunios que yo tengo. Lo que me hace reflexionar sobre quién es el que sustenta tu suerte. En el día de la adversidad, ¿quién te está sustentando? Lo cual no siempre tiene que ver con algo que te imposibilite físicamente, porque la adversidad puede ser espiritual, física, emocional. Meditaba esta mañana, ¿no? De vuelta, a mí me apasiona cuando leo la Biblia, pedirle al Espíritu Santo que me vuelva a revelar lo que está ahí y que yo no lo veo. Que está ahí, que tal vez lo leí tantas veces y lo paso de largo porque, viste, a la vuelta de la página leemos rápido la Biblia. Y esta mañana el Señor me dijo: detenete en Taré. ¿Sabes quién es Taré? El papá de Abraham. Y el papá de Abraham en un momento toma la decisión de ir a Canaán. Él tomó la decisión de ir a la tierra prometida. Y tomó, dice, Taré, a su hijo Abraham, a Sarai, la mujer de Abraham, tomó a su nieto, Lot, que era hijo de Aram, su primogénito que se había muerto, y salió camino a Canaán. Y da la casualidad que llega a un pueblo que tiene el mismo nombre que el de su hijo. Y ahí se quedó. Se quedó ahí. Se detuvo a medio camino. ¿Por qué? Porque tal vez la tristeza emocional que tenía por Aram le hizo recordar que estaba en la tierra, que llevaba el mismo nombre de su hijo. ¿Y cuántos de nosotros nos hemos quedado detenidos en algún punto de la historia de nuestra vida por alguna tristeza que ahora la unimos y hacemos un ciclo de unión con algo que Dios no pensó para nosotros y nos termina deteniendo? Por eso la adversidad también puede ser emocional, porque podés estar detenido en algo que te quedaste 5, 10, 15, 2 meses, 20 años, 30 años atrás, anclado, anclada. El enemigo de nuestras vidas atacará algunas de estas 3 áreas. La física, la emocional, la espiritual, porque son las mismas que atacó en Adán. Cuando Dios creó a Adán y Eva, los puso en el huerto, magnífico, no había pecado, ahí estaba la plena manifestación del Señor, creó la primer pareja. Decime, ¿dónde estaba Eva cuando fue tentada? Sola. ¿Y dónde estaba Adán? Tal vez tuvimos el primer problema matrimonial. No sé, pero fíjate esto. El diablo, decilo conmigo, el diablo ataca mi matrimonio cuando estamos solos. Cuando vos estás al lado de tu pareja, y no significa estar 24 horas 7 pegados porque no lo vamos a poder estar. Estamos hablando de lo que decía la pastora, justamente cuando somos uno, cuando estamos unidos espiritualmente, el diablo no nos puede tocar, no nos puede golpear, pero cuando hay algo que te separa, cuando hay algo que te divide, es fácil que el diablo venga y atente contra esta unidad
y haga batalla y la termine ganando. Por eso Adán perdió la batalla, porque no estaba ocupando el lugar que tenía que ocupar al lado de Eva. Y Eva no estaba al lado de quien tenía que estar. Y cuando el diablo vio esa posibilidad, vino y los tentó y ganó la batalla en lo físico, en lo emocional y en lo espiritual. Le mostró, no tengo el tiempo para desarrollarlo, le mostró el fruto, que era bueno, que era agradable a la vista. Les dijo, Dios les mintió, porque Dios no quiere que coman porque van a ser como Él. Le afectó lo intelectual, le afectó en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual, y terminaron cediendo. Pero Jesucristo, el segundo Adán, llega al desierto y Satanás lo tienta de igual manera, en lo físico, en lo emocional, en lo espiritual. Tírate. Si Dios dijo que va a enviar los ángeles a que te cuiden, decile a las piedras que se conviertan en pan. Todo esto te daré si postrado me adorares. Y el Señor, como hombre, 100% hombre, el segundo Adán, recupera la autoridad que el primero perdió y sale vencedor del desierto. Y ahora, sobre esa victoria, nos entrega la autoridad a nosotros para poder vivir esta victoria todos los días, aún en el tiempo de la adversidad. El enemigo, y a través de la vida misma, va a presentar adversidades, porque ahora somos uno. Y en el matrimonio, que pase un mal día uno, es que pasemos un mal día los dos. Porque somos uno. Si el diablo me pega a mí, le está pegando a Alejandra. Si el diablo le pega a Alejandra o a tu chica, como dice Daniel, te está pegando a vos. Vos no podés ser indiferente. Yo no puedo ser indiferente de la batalla espiritual de Alejandra. Como ella no fue indiferente y no lo es jamás de las mías. Tu esposa, tu esposo, tu cónyuge es el que en el mal día, en el mal tiempo, es el que va a agarrar tu mano y va a presentar batalla. No podemos ser indiferentes al día de batalla del otro o de la otra. Hace unas semanas atrás estuvo el temor de un diagnóstico o de un mal diagnóstico en casa. Alejandra andaba bastante preocupada. Y en un momento que ella salió, yo agarré a mis hijos, a los tres en la mesa, y le dije, hey, vamos a orar ahora. Como hijos y como papá y como esposo. Para que Dios resuelva esto. Mamá está preocupada por esto. No, hay un estudio ahí que no salió bien. Dios revirtió todo, salió todo perfecto. Listo, se fue. Pero viste la tensión del temor que te viene de repente, porque te afecta el diablo con el temor. ¿Sabés por qué te afecta con el temor? Perdón, acá para los que son psicólogos, ¿no? Porque hay un ciclo del temor que tiene 3 etapas, por lo menos yo lo resuelvo de esta etapa. Primero es mental. Afecta tu mente. Cuando afecta tu mente, luego es físico. Te altera en lo físico el temor. Tercero, lo declarás. ¿Y qué hace el diablo? Agarra lo que declarás y, como dijo el profeta Homero Simpson, matanga dijo la changa. Lo agarra y dice, como lo declaraste, así te va a suceder. Lo toma y ahí empieza la batalla. ¿Por qué? Porque lo declaramos. Entonces vamos a declarar distinto, vamos a empezar a profetizar la palabra del Señor, vamos a empezar a levantar un altar de alabanza, de adoración y de palabra de Dios en el medio del día malo, aunque no veamos el final o no sepamos cuándo es el final. ¿Sabés cuál fue el peor día para mí como papá? El 2 de noviembre del 2022, que fue el día que vine para Buenos Aires, que pensábamos que veníamos por 15 días, ¿te acordás, pastor? 4 meses y medio. De internación y de internación domiciliaria. Comer por un catéter acá hasta el 25 de mayo del 2023. Una locura. En mi vida pensé eso. Ver llegar bolsas de alimento para enterar la casa, Alejandra convertirse en enfermera profesional, campos esterilizados, guantes, barbijos. Nunca pensé eso en mi vida. Pero ahí estaba y hay que pasar esa adversidad. Y cuando meditaba en esto me acordaba de series de adversidad. Nuestros 2 primeros hijos murieron en la panza, en el vientre. Después 7 años de infertilidad, donde un médico, un profesional número 1, el doctor Blaquier de acá de Palermo, me dijo, pibe, esto no es para vos, dedícate a adoptar. Vos no podés dejar embarazado ni un mosquito. Así me lo dijo, un bruto. Salimos de ahí, yo iba apagado. Alejandra me apretaba la mano y me decía, ¿estás bien? Y yo no hablaba. Y ustedes saben que cuando yo no hablo, algo me pasó, ¿no? O sea, porque hablo hasta por los codos. No hablaba. Y de repente, no me acuerdo qué canción, porque era una canción de Danilo de aquella época, ¿no?
Y de repente me pongo a cantar esa canción. Claro, porque ahí empezás a entender los principios. Levantá un altar de adoración, levantá un altar de palabra del Señor en medio de la adversidad. Que eso te sostenga para contrarrestar todo lo que el maligno trae. Porque lo que el maligno trae te atrapa en la mente, y cuando te atrapó en la mente te atrapa en lo físico. Cuando te atrapó en la mente y en lo físico lo declarás, y el diablo dijo, lo declaró, vamos con todo el infierno a cumplir lo que declaró. Job dijo, allá por el capítulo 3, lo que tuve miedo me pasó, lo que temí me sobrevino. O sea, pasó este proceso. En algún momento él lo declaró y el diablo tocó todo lo que él tenía miedo que le pasara. Salomón declaró en Eclesiastés, y lo hemos leído, ¿no? Mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo, porque si cayeren en el uno levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. También si dos durmieren juntos se calentarán mutuamente, mas ¿cómo se calentará uno solo? Y si alguno prevaleciere contra uno, dos le resistirán, y cordón de 3 dobleces no se rompe pronto. Y desde ahí yo no puedo dejar de ver ese tiempo, recordando lo que vivimos juntos como familia. 18 de julio del 2022 al 25 de mayo del 2023, una locura. Ese 2 de noviembre me tocó agarrar a mi hijo mayor, Ezequiel, y decirle, hijo, perdón, nunca pensé que te iba a tener que entregar esta carga. Nunca pensé que te iba a tener que decir esto. Cuida a tus hermanos, porque te van a ver como el papá, porque sos el mayor, y perdón por ponerte esta carga, porque sos hijo, no papá. Pero necesito que los cuides, porque nos vamos con mamá y se van a quedar con vos. Y perdón, yo sé cuándo me voy. No sé, hijo, ¿cuándo vengo? ¿Cómo vengo? O si vengo. La cabeza revolucionada, el corazón partido a la mitad. Una crisis de salud que me llevó a pasar por diferentes momentos, algo no esperado, toca la puerta de nuestra familia. Fueron primero 46 días de internación, entre ellos 11 de terapia intensiva, con un pronóstico cada vez peor, varias intervenciones, un neumotórax, la perforación de un pulmón en uno de los procedimientos que me hacen. Luego la derivación a Buenos Aires, 122 días de internación, los conté, con otros tipos de pronósticos, hasta que finalmente se logró cerrar la fístula por la gloria del Señor. Y te aclaro dónde fue que el Señor la cerró. Justo donde está Gustavo Núñez sentado. Ahí estaba sentado yo. Con mis manos levantadas al cielo, sin voz, porque todo esto apagó mi voz. Se me quemaron las cuerdas vocales. No podía cantar, no podía hablar. Y de repente, en medio de eso, haciendo la mímica nada más, porque ni fuerza para levantar la mano, yo veo, viniendo de aquel costado, una mano y toca mi costado aquí. Ese fue el día que empezó el milagro. Aleluya. Y se terminó de cerrar lo que se tenía que cerrar y se logró. Pero si no, todo era recibir todos los días un pronóstico distinto. Era dar 2 pasos para adelante, 5 para atrás. Luego de eso continuaron 83 días de alimentación parenteral hasta que por fin vino el alta. Un tiempo, como lo describe la definición, de adversidad. Una situación caracterizada por desgracia. La gente mira y dice, qué tipo, ¿no? Pobrecito, pobrecita. Qué lamentable, pobre, qué desgracia que le está tocando pasar. ¿Viste? Una batalla que tuvimos que vivir y enfrentar. Pero sí, y gloria a Dios, hay un pero. La diferencia, a pesar de los diferentes estados en los que podemos encontrarnos durante la adversidad, la hace el Señor. La diferencia la hace el Señor, que estuvo presente en cada paso y situación con diferentes actores, que creo que son los que debemos revisar en nuestra vida esta mañana, si están presentes para sortear el día malo. Yo simplemente repasé 3 actores que estuvieron presentes. Habrá muchos más, pero los quiero resumir en 3, que para mí fueron las 3 pilares, las 3 piedras fundamentales para pasar el tiempo de la adversidad. Primero, entender que Dios ha puesto para el día malo, el día de la adversidad, a tu compañero o compañera de vida. No estás solo, hay alguien a tu lado y es tu compañero de vida o tu compañera de vida. Así que si estás enojado o enojada con ella, empezá a hacer las paces porque Dios lo puso al lado tuyo o Dios la puso al lado tuyo como la primer piedra que va a estar a tu lado para el día malo. No va a haber otro.
es él, es ella. El que está parado es tu cónyuge, no ocupa un lugar más en la historia de la vida. Tu esposo, tu esposa no es uno más en la historia de la gráfica de tu vida. Es como declaró Salomón, quien junto al Señor es el tercer cordón. El Señor es el tercer cordón, pero el segundo cordón es tu cónyuge. El tercer cordón que está ahí rodeando el matrimonio para que no se rompa pronto es el Espíritu Santo. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Tiene que agarrar a otros dos. Vos y ella y vos. Y aquel que está firme, aquel que no está pasando por el día malo, es el que trabajará visiblemente a tu lado para sostener tu mano, interceder, buscar al Señor en el tiempo oportuno. La batalla espiritual, al estar casados, es una cuestión de uno solo, si somos uno. Entonces yo entiendo que cuando el otro está batallado, la batalla también es mía. No me puedo volver indiferente. Me duele a mí. Me preocupa a mí. Hubo muchas veces en la madrugada, cuando me despertaba en alguna de las internaciones, que miraba al costado y en la cama de al lado estaba durmiendo Alejandra. ¿Sabe dónde se terminó de recibir esta mujer? Sentada en una cama de hospital, usando la mesita, poniendo los apuntes y rindiendo exámenes. No paró con nada. Y cada noche era la que se quedaba. Era la que venía. Era la que yo le ponía ojos largos cuando me decía me voy 10 minutos a casa. Y me venían a cuidar, pero yo la quería a ella. Porque la única mano que yo quería sentir al lado mío era la de ella. A ver, tu cónyuge es quien pelea la batalla. No corramos por un lugar distinto al que nos corresponde. Al ser una sola carne, tal como ya fue mencionado, Génesis 2:24, ¿no? Por tanto, dejará el hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. No corras por otra vereda. Yo quiero decirte esto, yo sentía en mi espíritu estos días que hay muchos o muchas que dejaron de hacer guerra espiritual. Porque se acomodaron y bueno, ya no lo cambio más, ya está, ya me cansé de esta pelea, que corra por su cuenta. Es tan cabezón o es tan terca, ya está, me rendí. Y el que está aplaudiendo es el infierno, porque acaba de correr al primer actor principal de esta batalla espiritual, tu cónyuge. Seguí peleando la batalla. ¿Sabes cuándo termina? No. Yo no sabía cuándo terminaba la mía. Alejandra tampoco sabía cuándo terminaba. Los dos estábamos en una incertidumbre total. Pero seguíamos peleando la batalla espiritual todos los días. Cuando la vi preocupada hace unas semanas atrás, fui el primero que me levanté en la madrugada cuando ella roncaba, porque no sabe cómo ronca, ¿no? Antes roncaba yo porque estaba gordo. Hacía unas apneas que me moría en el camino. Ahora la escucho roncar a ella. Y ronca, pastor, no sabe. Me tienen que ministrar el corazón ahora. Serrucha como los mejores. Se me va a complicar. Sí, ya sé. Es palabra de ciencia y palabra de revelación. Pero ahora soy libre. Ahora por unos minutos tengo el palito así que me siento libre. Ahora, claro. Y en esos momentos que ella descansa, yo me despierto en la madrugada y oro, intercedo, clamo. Sigo recorriendo los dormitorios de mis hijos, entrando a cada dormitorio a orar por ellos, porque la batalla es mía. No te corras del lugar que te corresponde. Dios te colocó dentro de ese cordón de 3 dobleces, y si el otro está viviendo un día malo o la otra está viviendo un día malo, el primer intercesor o intercesora sos vos. El primer guerrero o guerrera en esa batalla sos vos. El que tiene que tomar la posta de levantarse, de clamar, de las rodillas paralizadas, volver a sacudirlas, de ponerte rodilla en piso a clamar, sos vos. No le des ese lugar a otro. O déjame decirlo como lo digo pastoralmente a los papás. Por favor, sacame el placer, sacame la bendición. Sácame esta bendición de darle una palabra profética a tu hijo. Déjame la bendición de confirmarle a tu hijo o tu hija la palabra profética que ha recibido de su papá o de su mamá.
Porque el que debería estar dándole palabras proféticas a los hijos sos vos, como papá, o yo a mis hijos, no otro. Y que el pastor venga y confirme la palabra que Dios le ha dado a nuestros hijos. Sácame el privilegio. De la misma manera te digo, sácame el privilegio de hacer guerra espiritual por tu cónyuge. Ponete en tu lugar. Ocupá el lugar que te corresponde. En segundo lugar, el segundo actor principal es tener una palabra que te sostenga en el día de la adversidad. Mira, le pedí a mi hijo que me lo pasara hace un ratito. 7 palabras proféticas tengo acá. Ahí no se va a ver, es un cuadernito. Esas 7 palabras rema son las que me acompañaron desde el primer día de internación. Los otros días Alejandra me hizo escuchar una grabación porque ella entraba a terapia intensiva y grababa mi poca voz. Y lo primero que le dije fue la primera palabra que Dios me trajo a la mente. Vida te pidió el Rey, vida le concediste. Parémonos sobre esa palabra, en medio de una incertidumbre. En medio de una incertidumbre. ¿Sobre qué palabra profética te estás parando? Isaías 62, te leo una. Dice, pero la aurora del Señor brillará sobre ti se manifestará su gloria. ¿Sabes cuándo me dio esa palabra el Señor? Cuando me dijeron que si no funcionaba me tenían que someter a 14 cirugías. Y si no funcionaba ninguna de ellas, sacar mi estómago. Y hacerme un ano contra natura. Y vivir con una bolsa y con un mal pronóstico. En ese día, esa fue la rema. Y sobre esa rema me paré. Sobre esa palabra no me cansaré de declarar que una palabra de Dios lo cambia absolutamente todo. Porque es la palabra la que te va a sostener, es la palabra la que te alinea, es la palabra la que te orienta, es la palabra la que te enfoca en el día, aunque siga siendo malo. Aunque siga siendo malo. Aunque después de recibirla y de orarla lleno de fe, abrí los ojos y sigue estando todo igual. Pero si empezás a tomarte de esa palabra, te estás parando sobre la roca firme. Y esa roca no se mueve. Esa roca no tiene sombra de variación, no miente, no cambia. Si te la dio es porque en algún momento el mal pronóstico va a ser detenido por la gloria del Señor. Lo único que hay que hacer es empezar a declararla, es empezar a creerla. Acabo de llegar ayer de los Estados Unidos y alguno me pregunta, ¿por qué te fuiste con Emúa? Si vos no sos evangelista. Sí, no lo soy. ¿Sabes por qué me fui? Porque cuando Sebastián me invitó en el 2020, yo le dije, sí, vamos. Después vino la pandemia, se paró todo. Pero ¿sabes por qué me fui? Porque uno de los días de internación, que cuando Alejandra se fue, y fueron días que encima ninguno de mis amigos me visitó. No, Dios hizo esto, ¿eh? Nadie me visitó. Fueron 10 días que no me visitó nadie. Que lo único que veía era la enfermera y las paredes, nada más. Y en medio de eso, un día, yo me levantaba todos los días y ¿sabés lo que hacía? Me obligaba, me ponía un jean con la bata hasta acá. Andaba con la bomba para acá, para todos lados, con la bolsita de acá para otro lado. Me lavaba la cabeza, tardaba 40 minutos en salir del baño, porque me ponía a llorar. Me veía y lloraba. Y le decía, Señor, si yo te he visto sanar, sácame de acá. Sácame de acá. Que esto se termine. Y no se terminaba. Ese día el Señor me dice, lee el Salmo 2. ¿Y sabes lo que le dije? No quiero. Y me senté en un sillón. No quería ni agarrar. La tablet funcionó 24/7 con adoración todo el tiempo. Por eso el altar de adoración es importante. Y sonaba la música, ¿no? Y de repente el Señor me dice, lee el Salmo 2. Y yo le vuelvo a decir, no quiero. Yo sé lo que dice, no lo voy a leer. Me parece un chiste. Al rato me volví a la cama, me acosté como a media tarde y el Señor me vuelve a decir, lee el Salmo 2. Está bien, lo voy a leer. Pero me parece un chiste. Porque el Salmo 2 dice de repente, pídeme y te daré por herencia a las naciones. La primera vez que Dios me dio esa palabra fue antes del 2001. Y cuando la estoy leyendo, el Señor me dice, te la hago leer porque lo voy a volver a hacer. Lo voy a volver a hacer. Y el primer lugar por donde vamos a empezar de vuelta va a ser los Estados Unidos. Y en eso viene ahora este año Sebastián y me dice, vamos. Y el Señor me dije, vamos, amigo. Salí recontra bendecido. Salí inspirado, desafiado. Dios me habló cada tarde, cada mañana. Me lloré todo. Me lloré todo. En una de las iglesias que fuimos, cantaban en inglés. Yo sabía la canción, yo lloraba nada más. Porque era la canción que me cantó el Señor durante toda la internación. Porque Dios no llega tarde.
Por eso parate sobre una palabra de Dios, para que el día que la veas cumplida diga gloria al Señor. Para que el día que la veas cumplida diga: las tinieblas no podrán apagar las muchas aguas del amor del Señor. Y el amor del Señor es el que te cubre en el día de la angustia, es el que te cubre en el día de la adversidad. Por eso necesitas a tu cónyuge, tu esposo o esposa, como tu intercesor o tu intercesora personal. No dejes de orar por tu esposo o tu esposa. Clama por él a diestra y siniestra, en el día bueno, en el día malo, en el día de gozo, en el día que sea. Ora por tu esposo o tu esposa, porque si no oras por él, vamos a estar separados, y el diablo es cuando mete la pata, y ahí viene el día malo. Tómate de la palabra si estás viviendo el día malo. La verdad es que cada promesa está totalmente ligada al corazón de Dios, y cada promesa, por lo menos en nuestra vida, pese al diagnóstico y a los pronósticos diferentes que vivíamos, esas palabras estaban hablando de un futuro que no veíamos, de un futuro que yo no sabía cuándo llegaba, de un futuro que parecía incierto, pero nos fortalecíamos a sostenernos en nuestro corazón con el Señor. Y en tercer lugar, y creo que este es el que más dejamos de lado, creo que este es el que más corremos, sobre todo en Argentina, ¿no? Que hay un viejo dicho que dice que los trapitos sucios se lavan ¿a dónde? En casa. No queremos hablar mucho de lo que nos pasa. No queremos contarle a nadie lo que nos pasa. No queremos mostrarnos vulnerables o débiles. Y en tercer lugar, es el abrazo y el sostén de la iglesia. Qué extraordinario, como suelo decir, es entender que no estamos pensados para vivir la vida solos o solas, sino que la vida cristiana se vive en comunidad. Qué extraordinario es saber que hay una iglesia que te sostiene. El día que me dieron el peor pronóstico acá en Buenos Aires, estábamos ahí en Quilmes, en la casa de mi cuñado, y llegamos, nos sentamos, y yo lo único que hice fue largarme a llorar. Mi cuñado de repente dice: ¿qué hago? Me siento impotente, ¿qué hago? Y yo lo único que le dije fue esto: necesito mi iglesia, necesito ir a la iglesia. Me dijo: no se habla más. Todos los domingos entrábamos por esa puerta de allá atrás. El pastor, nuestros pastores amados me rodearon, nos cuidaron, me encerraban ahí en la oficina del pastor. Yo le veía la cara al pastor y lo único que hacía era llorar. Yo lloraba. Fue un papá. La iglesia nos abrazó. Acá es donde vi la mano que venía y tocó mi costado y me sané. Fue en la iglesia, fue en la comunidad de fe, en el abrazo, en el cariño, en la palabra, en el WhatsApp que te enviaban, que a veces decían: no sé qué decir, solamente te quiero decir que te amo, que te quiero y que estamos orando por vos. Era todo lo que necesitaba. No necesitaba otra palabra mágica. Desde el sostén de los pastores, a los líderes, los hermanos, las hermanas que oran, que te abrazan, que cuidan de vos, de tu familia. Allá en Madrid, los hermanos y hermanas que iban a llevarle comida a nuestros hijos, que los cuidaban, que les llegaban con la bandeja de comida, de almuerzo y de cena. Expresiones de diferentes formas que hicieron visible el amor de Dios, que hacen visible el cuidado de Dios para tu vida y para la mía. Muchos viven el tiempo de adversidad y lo hacen lamentablemente desde el aislamiento. Se aíslan. Ya va a pasar. Ya va a pasar. ¿Y sabes qué? Cuando te aislás, no pasa, empeora. Cuando te callás, ¿sabes lo que pasa? Crece la raíz de amargura, crece el resentimiento, crecen todas las dudas que el enemigo te siembra. Crecen todas. Y si Dios lo hizo con aquel, ¿por qué no lo hace conmigo? Es en la soledad donde el diablo hace fuego para su asado y le manda unos leños tremendos de dudas, de incredulidad, de desamor, de sentir abandono, de que nadie me entiende, de que nadie me cuida. Ahí es donde el diablo genera una caldera de presión, de tremendas dudas, porque estamos viviendo solos. Decilo conmigo: Dios no me pensó para vivir solo, sino en comunidad. Empecemos a hablar en nuestra comunidad de lo que verdaderamente nos pasa. Deja que los pastores, líderes y hermanos se te acerquen. No tienen la solución, pero en ellos hay una manifestación visible del amor de Dios que te está cuidando.
Y si vos te alejás y te aislás, te estás cerrando al abrazo de Dios, te estás cerrando a que Dios en el saludo de un hermano, en un beso, en un abrazo, en una palabra de 2 segundos o en una palabra de 10 de un líder de tu pastor o en algo te contenga. Cuando mi suegra murió en el 2016, al mes y medio le dije a mi esposa, me voy a Buenos Aires. ¿Por qué? No doy más, estoy roto. No sé cómo contenerte. No sé. Y tu mamá era como mi mamá. Se me murió la vieja. Y me vine acá. Recuerdo cuando entré por aquella puerta y sale el pastor de su oficina. Me dice, Pancho, ¿estás bien? No. Me agarró de acá y me metió a la oficina. ¿Qué te pasa? Estoy roto. No sé qué decirle a Ale. Estoy roto. En ese que te agarraron de acá y te metió para allá. Abrazo, palabra, mimo. Llegué roto, me fui entero. Llegué roto, me fui contenido. No con todo solucionado, porque el duelo hubo que hacerlo. Hubo que enfrentar la soledad, hubo que enfrentar los espacios, hubo que enfrentar los recuerdos que siguen presentes hasta el día de hoy. Pero me fui entero, me fui contenido. ¿Por qué? Porque estaba roto y dije, estoy roto. A ver, ya está. ¿Qué perdí? ¿Plata por venir de viaje? Todo vuelve. Estas 3 columnas son las que nos hacen ver que el que sustenta nuestra suerte es el Señor. Tu cónyuge, peleando la batalla espiritual. La palabra de Dios, la roca sólida. El que no tiene sombra de variación, que te está profetizando hacia el futuro, aunque vos no sepas, cuándo llega. Porque como yo le dije a mi hijo, yo sé cuándo me voy, no sé cuándo vengo. Y tardé 4 meses y medio en volver. ¿Y sabes para qué volví? ¿O para qué me sanó el Señor y pude volver? Para despedir a mi papá. Porque en medio de todo ese proceso, un día estaba llorando, mi cuñado también me dice, ¿por qué lloras? ¿Te duele algo? No, no me duele nada. ¿Sabes lo que me pasa? Es que vos y la alemana no me dicen la verdad. Que mi papá tiene cáncer. Pero ya el Señor me lo dijo. ¿Y sabes lo único que me duele? No estar allá para estar con Él. Y el Señor me permitió volver y estar con Él y despedirlo y ver que se iba en el Señor. Listo, cerramos el ciclo. Pero en el mientras tanto, la adversidad, cuándo vuelvo, cómo vuelvo, si vuelvo, etcétera, etcétera. Estas 3 columnas son las que nos hacen ver que el que sustenta mi suerte es el Señor. Pero cuando en el día malo, en vez de hacernos vulnerables, nos cerramos a intentar pasar la tormenta, dependiendo de una suerte que no es la que mencionaba David, es la suerte que yo me quiero crear, es la suerte que yo me quiero armar, yo hago este negocio y lo resuelvo, yo hago esto otro o lo freno. Cuando me estoy creando yo mi suerte, esa suerte no me saca del problema. No puedo concluir esta plenaria sin recordar que Dios siempre te revelará por adelantado algún secreto de su corazón que luego se hará una roca fuerte durante el día de la adversidad. Hace algunos años, leyendo el Salmo 23, tan conocido, pero volviendo a decirle al Señor, porque yo hago una lectura repetitiva de los salmos, le digo, Señor, bueno, llegué al 23, lo conozco desde los 8 años, me lo aprendí de memoria. ¿Qué más hay que yo no he ido? ¿Qué más hay? ¿Qué misterio hay? Y lo estaba leyendo y de repente leo el verso 5. Adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y el Espíritu Santo me para y me dice, ¡para ahí! Y me puse a orar y digo, ¿qué hay, Señor? Y de repente el Espíritu me dice, hay una unción que yo tengo para el día de la angustia, que no se da en otro día. Porque aún en el día de la angustia yo no estoy ausente. Y aún en ese día de angustia y de adversidad vas a experimentar una unción que viene de mi mano. Y yo la profetizo sobre tu vida en esta mañana. Que Dios no te deja solo. Que si estás viviendo un día malo, hay una unción que viene sobre tu vida. Cierra tus ojos por un momento. Pero si vos como matrimonio estás viviendo un día o un tiempo de adversidad, aquellos que entendieron esto, ahí donde estás, ponete de pie en el nombre de Jesús. Si estás viviendo un día malo, si no sabes cómo termina la historia, si te agotaste, si ya estás por tirar la toalla, mira, perdé la vergüenza. Este es el lugar para hacerte vulnerable. Este es el lugar para pelear la batalla espiritual. Este es el lugar para que se rompan las cadenas del diablo. Este es el lugar donde hay que reventar la caldera
que el diablo tiene prendida de dudas, de temores, de ya no doy más, ya está, no oro más, ya está, no lo creo más. Este es el día para agarrarte de la palabra. Si estás viviendo la infertilidad, este es el día para agarrarte de la promesa. En ese primer viaje a Estados Unidos, Dios me dio una palabra a mí y la anoté con día y hora. Y a miles de kilómetros de distancia Dios le había dado la misma palabra a Alejandra en Isaías. Canta, canta de felicidad la que nunca dio a luz, porque la matriz que no daba luz va a dar a luz. ¿Y sabe lo que sucedió? Vinieron los 3 hijos, aleluya. Se quebró la maldición de infertilidad, porque Dios te da una palabra que se adelanta al tiempo de la angustia, a la adversidad. Y esa palabra que Dios ya te dio, tráela a la memoria ahora, porque esa es la roca sobre la cual Dios quiere que te pares. Esa es la palabra para batallar. Esa es la palabra que vos, marido, esposa, tenés que agarrar y levantarte en la madrugada, o agarrar en la mañana temprano, o en la tarde, agarrarle la mano a tu cónyuge de vuelta, agarrarle la mano a tu vieja, a tu viejo, y decirle: esta es la palabra sobre la que nos vamos a parar. Aunque hoy tal vez está todo mal, aunque hoy tal vez no sabemos cómo termina la historia, tu cónyuge presenta batalla. La palabra de Dios te va a defender como una fortaleza, y la iglesia será el muro que te va a resguardar hasta que salgas de la tormenta. Por eso, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, todos los que están de pie ahí con tu esposo o tu esposa, levanta tu mano al cielo y recibí ahora en el nombre de Jesús la unción del Señor que viene para el tiempo de la angustia. Unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. David dijo: las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos. Profetizo esta mañana que de acá a poco tiempo las cuerdas te caen en lugares deleitosos, que la tormenta se termina, porque si haces de la palabra la roca sólida, si haces de tu cónyuge ese primer guerrero o guerrera espiritual, y si haces de la iglesia ese muro de contención, el enemigo ya está vencido. El enemigo no tiene lugar para venir a atacar y destruir tu matrimonio, en el nombre poderoso de Jesús. Ven y sopla, Espíritu Santo, sobre estos que están parados, paradas acá. Así como están los pastores, yo les voy a pedir que se paren y se den vuelta y estiren sus manos hacia los que están allí, porque esta casa tiene una gracia, una unción de protección. Esta casa tiene una gracia y una unción de protección. Así que, pastores, pónganse de pie y estiren sus manos hacia atrás. Y ustedes reciban ahora en el nombre de Jesús allí parados. Reciban en el nombre de Jesús. Recíbanlo en el nombre de Jesús. La unción del Señor para el tiempo de la angustia. Unge mi cabeza con aceite. Hay como un cántaro que se está vaciando en el medio del salón, como un aceite que cae del cielo, que viene sobre tu vida. Ese aceite es el que lima las impurezas, ese aceite es el que sana, aceite de sanidad, aceite de restauración. Ese aceite es el que hace que los grilletes que te estaban atando se caigan, que las cadenas se rompan en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús, sea hecho esta mañana, sea hecho. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre. Así con tu mano al cielo, cántalo, mira, cántalo. El que me levanta, el que me da paz. Así es. Me da seguridad. El altar de adoración es lo que rompe las cadenas de la adversidad. Y el que me da paz, Me da seguridad. me da seguridad de lo que vendrá. Declaralo. Tú tienes, aunque estás viviendo el día malo, declaralo. Nunca pierdas Declaralo. el control. Aleluya. La gloria del Señor será vista en tu casa. Es Es tu su amor amor que me sostiene. Me da seguridad
Es tu amor que me sostiene. El que me levanta. Y el que me da paz. Me da seguridad de lo que vendrá. Y con tu mejor voz declaralo y profetizalo. Tú tienes el control, Señor. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos y es hermosa la heredad que me ha tocado. Él es el que sustenta mi suerte. Es tu amor que me sostiene.